Noticentro 1, CMI. El ministro de Hacienda previene una desaceleración económica brutal este año. Anuncia mayor endeudamiento y prevé aumento de pobreza y caída de recaudos. 5.553 empresas en zona de insolvencia, revela Super Sociedades. Recaudo de impuestos caerá este año en 23 billones de pesos. Retiro de cesantías asciende ya a 165.000 millones de pesos, revelan fondos de pensiones. Banco Mundial pronostica que este año será el peor económicamente desde 1870. Ministra de Minas advierte que ninguna empresa puede subir tarifas de energía. Subsidio al consumo de agua se prorroga hasta julio y deudas se pueden diferir a 36 meses. Biden toma ventaja de 14 puntos sobre Trump en encuesta de hoy de CNN. Gobernador de Antioquia propone acuerdo nacional para reformar la fiscalía. El coronavirus empeora en América y Asia. Directivos de colegios dicen que clases presenciales no podrán reanudarse el 1 de agosto. Exitoso piloto de reapertura de comercio en Bogotá. Líneas de crédito para clínicas y hospitales. Buenas noches, nuestros secretos de hoy. 1. Buena noticia para los excombatientes de las FARC que siguen en espacios territoriales de capacitación. 2. El coronavirus no frena el emprendimiento paisa. 3. Muchos colombianos no conocen la curiosa vinculación del presidente Duque con el Ministerio de Minas. Y Miñapa del lunes, otro elefante blanco, un intercambiador vial que no termina. 1, 2, 3 y Miñapa del elefante con la Contraloría a bordo al cierre. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Buenas noches. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, advirtió que el país enfrentará una desaceleración económica mortal. Indicó que habrá más endeudamiento, desplome del recaudo de impuestos e incremento de la pobreza. Reveló que el Ejecutivo evaluará la creación de un mínimo vital para los más pobres. Como mortal calificó el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, la desaceleración de la economía en 2020, como consecuencia de la pandemia durante la sesión virtual de la Comisión Cuarta de la Cámara de Representantes. La desaceleración económica es mortal, ha afectado severamente, digamos, nuestro mercado laboral. Los efectos sobre el mercado laboral son, como se está viendo en las cifras, devastadores. El ministro de Hacienda aseguró que pasaremos de un endeudamiento en 2019 de 512 billones de pesos a 600 billones de pesos en 2020. Vamos a salir mucho más endeudados de lo que entramos. Nosotros entramos con un nivel de deuda relativamente alto para nuestra historia. Entramos a la crisis con un nivel alto y se nos va a ir todavía más alto. Se nos va a ir a 65% del PIB o 60% del PIB, una cosa de ese estilo. El jefe de la cartera de Hacienda afirmó que la pobreza aumentará 7 puntos, es decir, habrá 7.3 millones de pobres más para llegar a la cifra de 16.9 millones de colombianos pobres. Se nos podría subir 7 puntos, lo cual sería un retroceso de varios años en esa materia y ese es el afán, digamos, de construir maneras de suavizar ese impacto y de tener de verdad una política que ayude a mitigar esos efectos tan terribles. Alberto Carrasquilla aseguró que el presupuesto de 2020 por 271 billones de pesos tendrá una adición de 28 billones para un total de 299 billones de pesos en 2020. El ministro de Hacienda abrió las puertas a una renta básica, pero no coyuntural, sino estructural. Para mí es un avance gigantesco y será un avance gigantesco, pero es muy exigente. No es una medida de coyuntura, es una medida de más largo plazo, pero yo creo que para allá nos tenemos que ir moviendo. Finalmente, el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, dijo que el país tendrá un crecimiento económico en 2021 del 5%. La Superintendencia de Sociedades calcula que alrededor de 5.553 empresas en el país están en zona de riesgo de insolvencia debido a la crisis generada por el COVID-19. Las estimaciones del Gobierno Nacional consignadas en los decretos de emergencia para apoyar a los sectores afectados por la crisis del coronavirus muestran un panorama preocupante para las empresas del país.
En el escenario extremo se plantea que 5.553 empresas estarían en riesgo de insolvencia si la economía colombiana cae entre el 5 y el 7,7% negativo. Por lo tanto, en el escenario pesimista, donde la economía tenga un crecimiento negativo del 1,9%, el pronóstico del número de sociedades en riesgo de insolvencia asciende a 2.676 compañías. De acuerdo con el último reporte de la Superintendencia de Sociedades, desde el 1 de abril al 18 de mayo del presente año, en lo pleno de la emergencia sanitaria, al menos 68 empresas presentaron solicitud para acogerse al proceso de insolvencia. De estas, 56 iniciaron su reorganización financiera, mientras 12 definitivamente entraron en liquidación. Los sectores más afectados son comercio, servicios donde están la hotelería y el turismo, además de las manufacturas. De las medidas del gobierno a través del Fondo Nacional de Garantías y Bancoldex dependerá la reducción en materia de riesgos para el sector empresarial. Y además, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, advirtió que debido a la crisis generada por el COVID-19, el recaudo de impuestos caerá 23 billones de pesos este año. En un debate realizado en la Comisión Segunda sobre cooperación internacional en tiempos de pandemia, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, aseguró que pese a las dificultades fiscales que vive el país, Colombia tiene reputación en la banca multilateral porque siempre ha honrado sus compromisos crediticios y por eso descartó, de tajo, dejar de pagar la deuda externa. Sería el peor error que podríamos cometer si dejáramos de pagar las obligaciones que tenemos en estos meses y no pudiéramos acceder al crédito. Nos quedaríamos sin cómo financiar nuestras obligaciones y nuestras necesidades en esta pandemia. El viceministro también habló sobre la baja de los recaudos que tiene estimada el gobierno nacional por cuenta de la crisis generada por el COVID-19. Los impuestos se han caído y al final del año vemos que pueden llegar casi a 23 billones de pesos, el menor recaudo que tengamos. El viceministro Londoño también informó que durante esta pandemia el Estado colombiano, como socio del Banco Interamericano de Desarrollo BID, contribuyó con una capitalización de 94 millones de dólares, monto que puede representar entre 300 y 400 millones de dólares en nuevos créditos al país. Y las administradoras de fondos de pensiones se revelaron que el retiro de cesantías durante la crisis generada por el coronavirus alcanza ya los 165.000 millones de pesos. Las 4 administradoras de fondos de pensiones y cesantías reportaron el retiro de 165.225 millones de pesos en cesantías por parte de 166.000 trabajadores. En la última semana se dio un crecimiento del 17%. Todos los que estén sufriendo en algún momento algún efecto por la pandemia, pérdida de trabajo o disminución de ingresos, bienvenidos a retirar esos ahorros que se están construyendo y que son para esta finalidad. Desde Porvenir, que concentra el mayor número de afiliados en el país, se autorizaron retiros en cesantías por 91.000 millones de pesos, mientras en Protección los desembolsos sumaron 62.000 millones de pesos y en Colfondos 11.000 millones de pesos. Además, en Escandia, el monto sumó 1.225 millones de pesos por disminución de ingreso o licencia no remunerada. El 70% se han realizado de manera digital a través de nuestros canales web afiliado y empleador. Es importante recordar la importancia de las cesantías, porque nos acompañan en los momentos más difíciles y también nos ayudan a cumplir nuestros sueños. Así que es un buen momento para darles uso. Sin embargo, la recomendación es hacer bien sus cuentas y validar que efectivamente estén necesitando el dinero. Cabe notar que el monto de ahorro en cesantías suma más de 16 billones de pesos. El Banco Mundial advirtió que la debacle desatada por la pandemia del COVID-19 provocará la peor crisis económica desde 1870. Indicó que 9 de cada 10 países muestran fuertes señales de desaceleración. La economía del mundo enfrenta una de sus horas más oscuras. Según las desalentadoras previsiones del Banco Mundial, alertan que el PIB global sufrirá este año un hundimiento del 5,2%, una cifra 3 veces superior al 1,7% registrado en 2009 durante el momento más álgido de la gran crisis financiera. Esta brutal contracción llevará a la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial, mientras la caída del Producto Bruto Per Cápita es la más extendida desde 1870, cuando 9 de cada 10 países muestran fuertes señales de desaceleración. Y a diferencia de la gran recesión de hace más de 10 años, la debacle económica golpeará con fuerza a Latinoamérica, donde la institución financiera empeoró aún más sus proyecciones con una contracción del 7,2% en 2020, pese a que hace menos de un mes estimaba una caída del 4,6%. Mientras Colombia se contraerá 4,9% durante este año y experimentará un repunte del 3,6% en 2021.
Esta crisis también podría arrastrar a más de 100 millones de personas a la pobreza extrema. La ministra de Minas, María Fernanda Suárez, advirtió esta noche a las empresas de energía que en las facturas de junio no pueden realizar ningún tipo de alza a los usuarios y les exigió suspender la modalidad de promediar el servicio y realizar la inspección física de los contadores. Muy importante. La ministra de Minas, María Fernanda Suárez, ratificó esta noche que las tarifas de energía eléctrica están congeladas y los usuarios no pueden recibir facturas con ningún incremento. Congelamos el precio del kilovatio en la electricidad a partir desde el 15 de abril. Por lo tanto, los recibos que les van a llegar ahora a los colombianos en el mes de junio no pueden tener un incremento. Y también les notificó a las empresas de servicio de energía que no pueden promediar el consumo. Prohibimos que se haga medición por promedios. Tiene que ser la medición exacta del medidor. La ministra también informó que durante julio estará vigente la norma según la cual los estratos 1 y 2 que no puedan pagar la factura tendrán un plazo de 36 meses para hacerlo y los estratos 3 y 4 podrán hacerlo en 24 meses. Y el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció esta noche la prórroga de los beneficios para los usuarios del servicio de agua en todo el país y la creación de un subsidio para quienes se surten de los acueductos rurales. El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, anunció esta noche que las medidas de alivio y subsidios para los usuarios de las empresas de acueducto del país se prolongarán hasta el mes de julio y no se suspenderán este mes como estaba previsto. Extenderlas en el tiempo. Los beneficios estaban pensados para los ciclos de facturación de abril y de mayo y a partir de la semana pasada quedó vigente que también cobijarán los meses de junio y de julio. Además recibirán un beneficio de 12.400 pesos cada uno de los consumidores de los acueductos comunitarios y veredales. ¿En qué consiste ese subsidio? En un pago mensual hasta diciembre de 12.400 pesos por cada familia. ¿Qué significa eso en la práctica? En Colombia el pago de los acueductos veredales está entre 17 y 20.000 pesos. Los 3.000 acueductos veredales que hay en el país tienen que inscribirse ante el Ministerio de Vivienda y reportar los usuarios que tienen para empezar a recibir el subsidio por cada uno. Un gran acuerdo nacional para hacerle una reforma estructural a la Fiscalía General de la Nación propuso el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, durante una entrevista esta noche en Pregunta Yamit. Aquí un adelanto de esa entrevista. Lo que propone el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, es un gran acuerdo nacional en el que confluyan todos los partidos políticos para sacar adelante una reforma estructural a la Fiscalía General, ante la falta de claridad sobre quién vigila al fiscal general y por las millonarias demandas que debe pagar el Estado por detenciones ilegales y en general por decisiones arbitrarias de los fiscales. La Fiscalía hoy tiene una contingencia de 60 billones de pesos por distintas demandas en diferentes frentes. 60 billones de pesos. Yo creo claramente, Yamid, y creo que en eso coincidimos, que eso indica, y muchas otras cosas, que no se está funcionando bien, que hay fallos en el funcionamiento. Esa es una reforma aplazada, pero es una reforma obligatoria. No ha sido posible por situaciones complejas desde el punto de vista político, que hoy no es que no existan, puede que sean aún más complejas. Pero eso no quiere decir que no debamos abordar ese propósito que debía ser un propósito para un gran acuerdo nacional en torno a esa, específicamente a esa reforma a la justicia. La entrevista completa al gobernador Gaviria hoy después de las 10 de la noche en Pregunta Yamid. En otros temas, la Organización Mundial de la Salud lanzó una dura advertencia al afirmar que la pandemia del COVID-19 está empeorando en el mundo. El organismo dijo que América Latina enfrenta uno de los meses más críticos. En el mundo ya hay más de 7 millones de casos de coronavirus y más de 400.000 muertes, por lo que la OMS instó a los países a continuar con los esfuerzos para contener la pandemia, pues esta se agudiza a nivel mundial. Although the situation in Europe is improving, globally it's worsening. More than 100,000 cases have been reported on 9 of the past 10 days. América es la región más afectada. Right now, the epidemic in Central and South America is the most complex of all of the situations we face globally. Además, según la Organización Panamericana de Salud, este va a ser un mes crucial para frenar el avance de la pandemia en la región. El mes de junio va a ser crítico
los sistemas sanitarios, los países que implementaron medidas de mitigación a tiempo pueden manejar un poco mejor la sobrecarga de casos con sus sistemas de salud. La OPS pidió a los gobiernos invertir el 6% del Producto Interno Bruto en salud para afrontar la crisis sanitaria. Colombia superó los 40.000 casos de contagios con COVID-19. En las últimas 24 horas fueron reportados 49 decesos y 1.483 nuevos casos de coronavirus. El Ministerio de Salud actualizó la cifra de personas contagiadas de COVID-19. En 24 horas se confirmó que 1.483 personas dieron positivo por coronavirus. El total de casos en el país es de 40.719 personas infectadas. En su mayoría los casos se dieron en Bogotá con 443 nuevos contagios, Valle del Cauca con 253, Barranquilla con 137, Atlántico con 125 y el departamento de Cundinamarca con 120 casos. La epidemia está empezando a mostrar toda su fuerza y en las 2 últimas semanas se ha doblado el número total de casos. Hoy se procesaron 11.006 pruebas. Preocupantemente aumentó la cifra de fallecidos. Otras 49 personas perdieron la batalla contra el COVID-19. A la fecha y en el país son 1.308 decesos. Todas las víctimas fatales son mayores de 29 años de edad. La cifra de personas recuperadas es alentadora. Hoy se rompió la barrera de los 16.000 recuperados. Con otros 1.105 casos, la cifra total llegó a los 16.327 recuperados. Bogotá reporta hoy 13.329 personas contagiadas de COVID-19. Por departamentos, el más afectado es Atlántico con 6.761 casos, Valle del Cauca con 4.677 y Bolívar con 4.221 contagiados. La Federación de Directivos Docentes advirtió que no hay condiciones para que los estudiantes de colegios reanuden las clases presenciales en agosto. Aseguran que el riesgo de propagación del COVID-19 es muy alto. A pesar del anuncio que había hecho la ministra de Educación sobre el regreso a clases presenciales, la Asociación de Directivos Docentes advirtió en este comunicado que no están dadas las condiciones para el regreso a las instituciones educativas a partir del 1 de agosto. El gremio docente considera que esto haría prematuro el reinicio de la actividad escolar y colocaría en riesgo potencial a nuestros estudiantes y comunidad en general. Las instituciones educativas no gozan, sobre todo las subvenciones, de los servicios públicos para adelantar la asepsia con nuestros chicos. Los colegios privados tampoco tienen claridad sobre los protocolos. Son los padres de familia quienes deben tomar la decisión en esta época de pandemia en qué momento mandar a sus hijos a clase, además con todas las garantías de bioseguridad, protocolos que aún no están construidos porque no tenemos todavía instrucciones del Ministerio de Educación ni del Ministerio de Salud. Los docentes también afirmaron que se hace imperioso que se cancelen las pruebas Saber 11 que en nada contribuyen a aliviar la crisis. Siguiendo los protocolos de bioseguridad, hoy regresaron las actividades académicas presenciales a Bucaramanga. La primera en abrir sus puertas fue la Universidad Autónoma. Allí se reanudaron la fase de prácticas de laboratorio del programa de medicina y de enfermería. A partir del miércoles empezarán programas de ingeniería, gastronomía, alta cocina, música y algunos programas tecnológicos. Los protocolos de bioseguridad incluyen toma de temperatura, desinfección al ingreso a los campus y la extensión de la jornada que irá desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde de lunes a sábado. Aislados permanecen 32 militares de un batallón en La Guajira que resultaron contagiados con COVID-19. El gobernador de La Guajira, Nemesio Royce Garzón, confirmó un numeroso brote de contagiados con COVID-19 en esta sección del país. Estos casos positivos se encuentran en una guarnición militar en el sur de La Guajira. Localizado especialmente en un pelotón del batallón de artillería Santa Bárbara del municipio de Distracción. Son 32 casos positivos en total. La totalidad de los casos corresponden a personas del sexo masculino entre 18 y 22 años quienes se encontraban de permiso. Regresan aquí al batallón y es aislados desde ese primer momento. Lo que más preocupa a las autoridades es que estos militares contagiados se encontraban de descanso en diferentes municipios de La Guajira. Por esta razón, en las últimas horas, las entidades de salud han aumentado la búsqueda de los nexos epidemiológicos de los contagiados. Y en Cali, con estrictas medidas de bioseguridad, las autoridades reactivaron el comercio en el centro de la ciudad.
Desde hoy, el centro de Cali empezó con su reactivación económica. 101 centros comerciales y al menos 6.000 locales entraron en funcionamiento bajo todas las medidas de bioseguridad. Estos se suman a 6 centros comerciales más que habían empezado su funcionamiento desde el fin de semana pasado. Es mover la economía, porque estamos ahogados, pero es mover la economía con responsabilidad, con criterio y con disciplina social. Son 8 puntos de acceso en 8 manzanas a la redonda, donde está el cerramiento sanitario. Y para ingresar, las personas deben mostrar su pasaporte sanitario o que hagan parte de las excepciones. A 81 se elevó el número de contagiados con COVID-19 en la principal mayorista de alimentos de Bogotá, Corabastos. Aunque el viernes fue firmado el acuerdo para que a partir de hoy se aplicara el pico y puesto en esa central de abastos, este no se cumplió. La carga humana no disminuyó. No obstante, el abastecimiento y descarga de productos sí fue un poco más ordenado. Con más de 200 tiendas de ropa y calzado abiertas, culminó el primer día del plan piloto en 4 centros comerciales de Bogotá. Mañana se autorizará la reactivación de nuevos establecimientos. Las expectativas están puestas en el Día del Padre. El telón volvió a subir. Después de 3 meses, hoy reabrieron sus puertas tiendas de ropa y calzado en 4 centros comerciales de Bogotá. Vengo a comprarle el regalo del Día del Padre a mi esposo, confiable, pues desde la entrada hasta acá que está todo súper organizado. Chévere que uno ya pueda salir y que pueda volver a dar la vueltica, a hacer las compras que necesite. Más de 200 locales comerciales reabrieron en el primer día del plan piloto implementado en Gran Estación, Ayuelos, Santa Fe y Unicentro. La mayoría estarán abiertas de 12 a 8 de la noche. La idea es que durante esta semana se van a seguir abriendo otros centros comerciales dentro del piloto y a partir del 15 de junio ya poder empezar a abrir los demás centros comerciales que tengan el protocolo. La mayoría de tiendas de ropa, por ejemplo, no permitieron medir las prendas y las que sí aislarán el producto y solo volverá a exhibición después de desinfectado. La vaporizamos y la pasamos a un sitio en la bodega en cuarentena 48 horas. Como parte de los protocolos de bioseguridad, los centros comerciales autorizados estarán controlando el aforo en tiempo real para evitar que supere el 35%. Con nuestro sistema automático de detección vamos a saber cuántas personas hay en el momento exacto en el centro comercial y una vez se superen las 4.500, generamos una alarma para que en las puertas se haga el cierre. En simultánea estamos viendo en más de 70 pantallas que tenemos a través de todo el centro comercial el número de personas que tenemos en ese momento en el centro comercial. Cines, juegos infantiles, casinos y gimnasios no abrirán. En Atlántico y Barranquilla aumentaron significativamente los contagios y las muertes por coronavirus. No obstante, las autoridades de la capital abrieron nuevos sectores del comercio. De 4.116 casos positivos de COVID-19 en Atlántico hace una semana, se pasó a 6.760 este lunes. Las cifras van en aumento. Solo en 4 días han muerto 90 personas por coronavirus en el departamento. En medio de esas estadísticas, en este pico más alto de la pandemia, inició la reapertura paulatina del comercio. Según datos de la alcaldía, más de 1.900 empresas nuevas inscribieron sus protocolos y aproximadamente 624 ya cuentan con la autorización para iniciar operaciones. Y ya son 333.000 trabajadores que pueden estar circulando en Barranquilla. Una difícil situación laboral vive el sector de los cueros en el barrio San Benito, en el sur de Bogotá. Aunque algunas empresas han podido reactivar sus labores, no tienen a quién vender. Hay 6.000 empleos en riesgo. Por las calles del barrio San Benito, en la localidad de Tunjuelito, en el sur de Bogotá, un fantasma recorre la zona de los cueros. Es el fantasma de la quiebra. Son alrededor de 350 curtiembres, generan cerca de 10.000 empleos directos e indirectos. El 90% son microempresas familiares. El coronavirus los tiene al borde del cierre. Siendo optimistas, se van a perder unos 6.000 o 7.000 puestos de trabajo. Desde que el gobierno permitió que se retomara el trabajo de las manufacturas, trabajan a un 25% de su capacidad. Pero las familias que dependen económicamente de esta empresa se ven muy afectadas, puesto que si no se reactiva la economía a un 100% o a un 80%, nos veremos en la penosa obligación de prescindir de muchas personas. Son cerca de 15 empresas que volvieron a abrir tras más de 2 meses de inactividad. Sin embargo, producen, pero no hay a quién vender. O sea, si no hay almacenes de zapatos, centros comerciales funcionando,
y los zapateros no pueden producir, pues obviamente los curtidores no tienen a quién venderle. No han podido obtener créditos en los bancos y, como si fuera poco, los recibos de los servicios llegan con un aumento de casi el 300%, pese a que las máquinas están paradas, lo que también ha generado inseguridad en la zona. Con la pandemia que estamos viviendo en el sector curtidor, industrial, empresarial y residencial del barrio San Benito, se está generando un caos de inseguridad, de hambruna y muchos otros aspectos que afectan la tranquilidad y la vida cotidiana de los habitantes de este sector. Por ahora, y mientras se reactiva toda la cadena comercial, piden a todos sus colegas que de manera estricta se cumplan las normas de bioseguridad. Y el secretario de Salud de Bogotá informó que la ocupación de las unidades de cuidados intensivos disminuyó en un 5%, está en 42,8%. Después de estar a 2 puntos de declarar alerta naranja por ocupación de UCIs en Bogotá, hoy se confirmó que hubo una reducción del 5%, ubicándolas en el 42,8% de ocupación. Es decir, que de las 716 camas UCI de Bogotá, hoy son 307 las ocupadas. Si el ministerio tiene la preocupación de que el uso de las unidades de cuidados intensivos no sea el adecuado, le estamos mandando un mensaje diciendo: en Bogotá nos ocuparemos de que así no sea. El secretario de Salud confirmó además que la estación del Cuerpo de Bomberos del barrio Restrepo fue cerrada luego de que se confirmaran 6 casos positivos de COVID-19. Según la institución, solo 2 personas presentan sintomatología, mientras que los demás son asintomáticos. Hace una prueba masiva a toda la estación, enviarlos a aislamiento preventivo mientras obtenemos los resultados. Además de estos casos, 2 trabajadores más resultaron contagiados en las estaciones de Fontibón y Kennedy. Se ha hecho viral el video de un médico internista que trabaja en Barranquilla, quien denuncia que recibió amenazas de muerte. El médico José Julián Buelva Díaz, quien trabaja en la unidad de cuidados intensivos de la Clínica Materno-Infantil Adela de Char, en Soledad, recibió 2 sufragios fúnebres, uno en su trabajo y otro en su casa. Lo acusan de haber dejado morir a una paciente con COVID-19. Buenas tardes, mi nombre es José Julián Buelva Díaz. Con lágrimas, el médico relató que él y sus colegas se preparan para salvar vidas y lanzó un mensaje al gobierno para que proteja su vida. Por su parte, la Financiera para el Desarrollo Territorial, Findeter, anunció una línea de crédito para clínicas y hospitales que enfrenten dificultades económicas. Los hospitales y clínicas que se encuentran sin liquidez para afrontar la pandemia del coronavirus podrán acceder a créditos preferenciales a través de Findeter. Esta es una línea por 256.000 millones de pesos que permitirá financiar capital de trabajo tanto a IPS como a EPS. Las clínicas que se postulen para estos préstamos deberán previamente contar con el aval del Ministerio de Salud, donde el Ministerio podrá verificar que las entidades cumplen con los requisitos para acceder a la línea. Adicionalmente a esto, deben conseguir la aprobación del cupo con el Banco Comercial. El anuncio de los créditos para el sector hospitalario fue hecho después de que este gremio advirtiera sobre riesgos de insolvencia por disminución de ingresos durante la cuarentena. Los negocios de juegos de suerte y azar están en crisis. La cuarentena por el COVID-19 redujo dramáticamente las ventas, de las que depende una significativa porción de los recursos para la salud. El cierre de los establecimientos comerciales por la cuarentena también ha provocado una crisis en el sector de los juegos de suerte y azar. El sector salud depende, en buena medida, de los ingresos que generan los juegos de suerte y azar. En los últimos 3 años ha venido aumentando el recaudo por estos conceptos. En el último año, los recursos que ingresaron al sector de salud fueron de más de 664.000 millones de pesos. Llevamos más de 2 meses y medio cerrados y no vemos realmente ninguna posibilidad de tener algunos alivios por parte del gobierno en este sentido. El Ministerio de Hacienda y Crédito Público expidió este decreto, el 808, en el que se incentivan más las apuestas virtuales, en un intento por reactivar este sector que le ha generado recursos por más de 3 billones de pesos a la salud en los últimos 10 años. Las aseguradoras se revelaron que alrededor de 7 millones de vehículos transitan sin seguro obligatorio de accidentes. Además, denunciaron cobros fraudulentos con cargo a esas pólizas.
Según los cálculos de Fasecolda, de los 15,3 millones de vehículos que están matriculados en Colombia, tan solo 8,3 millones cuentan con el seguro obligatorio, mientras que 7 millones no lo tienen. Esto implica que el sector salud deja de recibir 1,4 billones de pesos al año. Las aseguradoras también dicen que están preocupadas por el fraude con el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. El fraude al seguro obligatorio que se ve reflejado en algunas actitudes como placas de vehículos que se accidentan muchísimas veces en un mismo año, o también personas que tienen varios incidentes en distintos municipios el mismo día, pero siempre son atendidos por los mismos prestadores. La Fiscalía ya ha recibido las denuncias de las aseguradoras por sospecha de casos de fraude con el SOAT. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia subió 2,09% a 1.228 puntos. La acción preferencial de Avianca fue la que más subió con una valorización de 68,92% a 250 pesos. La acción de Fabricato fue la que más cayó con una pérdida de 5,39% a 4 pesos con 21 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Preferencial Bancolombia al movilizar más de 39.000 millones de pesos. El dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana martes será de 3.599 pesos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.320 pesos y la venden entre 1.400 pesos. Un euro cuesta 4.071 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a 98,90 centavos de dólar. El azúcar se transó en 11,91 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $38 con 17 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $40 con 80 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.430 pesos. El ejército reportó la desaparición de un suboficial o de una suboficial en Arauca. Se investiga si se trató de un secuestro. La cabo Nubia Alejandra López Correa, quien cumplía labores administrativas en la Escuela Militar de Suboficiales en Tolemaida, había viajado a Arauca para pasar vacaciones y el aislamiento con su familia. Según los familiares, desapareció en el casco urbano de Saravena después de salir a visitar a una amiga. El Gaula Militar de Arauca, en coordinación con la Policía Nacional y la Fiscalía General, adelantan las labores de investigación para dar con el paradero de la suboficial. Unas horas antes de la desaparición de la militar, el ELN había atacado al ejército en ese mismo municipio, causando la muerte de 2 soldados. En Saravena también hay presencia de la disidencia de las FARC. En 2019, 80 personas fueron asesinadas con armas hechizas. Las autoridades insistieron en su peligrosidad y advirtieron que nunca pueden ser catalogadas como armas deportivas. Cerca del 40% de las armas incautadas cada año por las autoridades son de fabricación artesanal. En 2018 fueron incautadas por la policía 10.620 armas hechizas, en 2019 9.776 y en lo que va corrido de 2020 ya han sido decomisadas 3.227. El año pasado fueron asesinadas 80 personas con este tipo de armas, a las que acuden los delincuentes no solo por su costo, sino porque no tienen ningún serial que permita rastrearlas. Recientemente la Corte Suprema de Justicia advirtió en una sentencia que este tipo de armas no pueden ser catalogadas en ningún caso como armas de cacería o deportivas. Preocupantes cifras sobre la violencia contra la mujer fueron reveladas hoy en el Senado de la República. En lo corrido del año ha habido 96 feminicidios. La cifra de feminicidios en lo corrido del año fue revelada por la Fundación Feminicidios Colombia, que advirtió sobre el incremento de la violencia contra la mujer durante la cuarentena. En este año, en 9 casos de feminicidio ha habido delito sexual, 19 casos han presentado desapariciones, 8 casos tortura, 1 caso empalamiento, 2 casos desmembramiento y 2 casos disposiciones en bolsas de basura. En Colombia están desmembrando a las mujeres, las están decapitando. Y la senadora Aida Bella, citante del debate, llamó la atención por el incremento en las llamadas de auxilio por violencia intrafamiliar que han hecho las mujeres desde el 25 de marzo. Más del 228%, esto es gravísimo. Según la senadora, mientras entre el 25 de marzo y el 28 de mayo de 2019 hubo 2.020 llamadas a las líneas de emergencia por violencia intrafamiliar, en el mismo periodo de 2020 esas llamadas ascendieron a 6.226.
A la espera del permiso de la alcaldía se encuentran los constructores de la cárcel de Ipiales, a la cual le faltan pocos detalles para ser terminada y entregada al servicio. El municipio de Ipiales hoy afronta un dilema: el hacinamiento carcelario, que podría ser solucionado con la entrega de la nueva cárcel, que contaría con 608 nuevos cupos, se ve lejano, puesto que el permiso que la alcaldía de dicho municipio debería emitir no se dio, a pesar que el consorcio CIG cumplió con la presentación de la implementación del protocolo. Este no fue tenido en cuenta entre las excepciones de la construcción de la alcaldía. Noticentro 1 CMI intentó contactar con el alcalde Luis Fernando Villota, sin tener respuesta favorable. Además, se buscó el pronunciamiento del secretario de Gobierno, teniendo como respuesta que no tenía mayores detalles al respecto. Después de una pausa, volvemos a Noticentro 1 CMI con Preguntas Yamit. Gobernador de Antioquia Aníbal Gaviria propone un acuerdo nacional para hacerle una reforma estructural a la Fiscalía. Exgobernador Sergio Fajardo advierte que contrato por el cual la Fiscalía pidió investigarlo fue liquidado por su antecesor. Fiscalía inicia con el proceso de extinción de dominios sobre propiedades del exembajador Fernando San Clemente. Pues a propósito de este mismo tema, los exgobernadores de Antioquia, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos, se refirieron a la decisión de la Fiscalía, que en la misma providencia que ordenó la detención del gobernador Aníbal Gaviria, compulsó copias para que ambos sean investigados. El exgobernador Sergio Fajardo explicó que el contrato por el cual la Fiscalía ordenó la detención del gobernador Aníbal Gaviria y compulsó copias para que se investigue al exgobernador fue liquidado por su antecesor Luis Alfredo Ramos en diciembre de 2011. Fajardo se posesionó el 1 de enero de 2012. Ese contrato fue liquidado unilateralmente el 20 de diciembre del 2011 en la administración de Luis Alfredo Ramos. Y lo único que hicimos nosotros fue en enero sacar un edicto diciéndole al contratista que se presentara que había una determinación con respecto a lo que había sido ese contrato. Dijo que prefiere no pensar que detrás de esta decisión hay otros intereses. Entonces no quiero ser malicioso y no quiero asumir pues que hay un interés político para, perdón la expresión, fregarme a mí. Por su parte, Luis Alfredo Ramos, a quien la Fiscalía también compulsó copias, señaló que está listo para atender cualquier llamado de la justicia. Manifiesto mi entera disposición de atender el llamado de las autoridades competentes sobre mis actuaciones como gobernador de Antioquia, periodo 2008-2011, siempre ajustadas a la ley. El contrato que investiga la Fiscalía fue suscrito por más de 40.000 millones de pesos para el mejoramiento de la troncal de La Paz entre La Cruzada y Caucasia. Y en otras noticias, el exembajador Fernando San Clemente anunció medidas legales contra la decisión de la Fiscalía de embargar con fines de extinción de dominio 6 propiedades valoradas en 150.000 millones de pesos como parte de la investigación por el hallazgo de un laboratorio para el procesamiento de droga en una finca de su propiedad. Los líos para el exembajador de Colombia en Uruguay, Fernando San Clemente, iniciaron el pasado 12 de febrero cuando las autoridades detuvieron a 5 personas presuntamente vinculadas a una red de narcotráfico. La investigación relaciona al exdiplomático, dado que San Clemente hace parte de una sociedad que tenía nombre los predios donde se encontró un laboratorio de droga en el municipio de Huasca, en Cundinamarca. En la finca, las autoridades detectaron 9.453 gramos de cocaína y 7 toneladas de insumos para la producción de droga. El exdiplomático se defendió y anunció acciones frente a la decisión de la Fiscalía. Interpondrá todos los recursos y medios de defensa contra las mismas a fin de ejercer la protección de los derechos que legal y constitucionalmente le pertenecen. La Sociedad de Activos Especiales administrará los 4 predios y los 2 vehículos que tienen un valor superior a los 150.000 millones de pesos. Después de la pausa, en Noticentro 1 CMI, la información internacional. En Texas, multitudinaria asistencia al segundo funeral de George Floyd, afroamericano asesinado a manos de la policía. El candidato presidencial demócrata Joe Biden le sacó una ventaja de 14 puntos al presidente republicano Donald Trump, según una encuesta revelada hoy por la cadena CNN. En Texas se llevó a cabo el segundo de los 3 funerales de George Floyd. Asistieron alrededor de 20.000 personas. Estados Unidos sigue rechazando la violencia policial que provocó la muerte del afroamericano.
Cientos de miles de personas se congregaron en la iglesia La Fuente de la Alabanza en Houston, Texas, para despedir a George Floyd, el afroamericano que murió a manos de la policía, un suceso que ha generado multitudinarias manifestaciones en todo el país. Desde Congreso, los legisladores demócratas, quienes se arrodillaron durante 8 minutos y 46 segundos en honor a Floyd, presentaron un proyecto de ley para hacer una reforma que combata la violencia policial y la injusticia racial. El proyecto permitiría a las víctimas de mala conducta y a sus familias solicitar daños financieros contra los agentes. Esto se suma a la propuesta del estado de Minneapolis de desmantelar el cuerpo de policía y reformarlo bajo nuevas normas. Dos propuestas que no tienen contento al presidente Donald Trump, quien se opuso rotundamente. We have great law enforcement. I'm very proud of them. There won't be defunding. There won't be dismantling of our police, and there's not going to be any disbanding of our police. Our police have been letting us live in peace. Entre tanto, Derek Chauvin, el ex policía que mató a George Floyd, compareció por primera vez ante un juez y se le fijó el valor de su fianza en $1 millón si quiere ser puesto en libertad condicional antes de su juicio. Y el demócrata Joe Biden le saca una ventaja de 14 puntos al presidente y candidato republicano Donald Trump, según una encuesta revelada hoy por la cadena CNN de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre en Estados Unidos. Según CNN, hoy el 55% de los encuestados daría su voto al ex vicepresidente demócrata Joe Biden y el 41% votaría por la reelección de Donald Trump. Este sondeo revela la mayor ventaja de Joe Biden sobre Trump en todo el año, pues en marzo la ventaja era de 10 puntos, en abril se amplió a 11 la diferencia, en mayo se recortó a 5 puntos, para ampliarse en la última semana a 14 puntos. Por otra parte, la aprobación de la gestión de Trump sigue cayendo, solo el 38% la respalda, mientras que el 57% la desaprueba. CNN también revela que para el 65% la respuesta de Trump frente a las protestas por la muerte de George Floyd fue nociva para el país, mientras que solo el 26% considera que fue positiva. Por último, la encuesta revela que el racismo se puso en el número 1 de las prioridades para el 42% de los votantes, seguido de la situación económica para el 40%, el sistema de salud para el 39% y el coronavirus para el 31%. En Reino Unido empezó a regir un confinamiento obligatorio de 14 días para cualquier viajero o ciudadano británico que desee ingresar a ese país. Quien incumpla se enfrentará a multas de hasta 1.100 euros. Con el objetivo de mitigar la propagación del coronavirus, ahora que el pico de la epidemia ha pasado y que el número de personas fallecidas diarias es el menor desde que empezó la crisis, el gobierno británico tomó medidas para evitar que casos traídos del extranjero provoquen un rebrote. Desde hoy, toda persona que desee ingresar al Reino Unido deberá pasar una cuarentena obligatoria de 14 días. Además, no podrán usar taxis ni transporte público y tendrá que conducir su propio automóvil hasta su destino sin acudir a ningún lugar público ni recibir visitas. Quienes quebranten la medida se enfrentan a multas de hasta 1.100 euros, pese a que la regla es fuertemente criticada por las aerolíneas y las empresas turísticas, que aseguran que la cuarentena terminará de hundir a este sector económico. Entre tanto, Nueva Zelanda regresará desde mañana a la nueva normalidad después de que la nación oceánica informó que ya no tiene ningún infectado en su territorio y de hecho el gobierno espera declarar al COVID-19 erradicado de su territorio el próximo 15 de junio. Entre tanto, en Brasil hay confusión por las contradictorias cifras oficiales sobre las víctimas de la pandemia del COVID-19 tras el polémico cambio de metodología en el conteo de casos. Esto desató una ola de manifestaciones contra el presidente Jair Bolsonaro, quien dice que el mayor problema en su país son estas protestas en su contra. A la grave crisis sanitaria desatada por la pandemia del coronavirus en Brasil, que se acerca peligrosamente a los 700.000 contagiados y a las 37.000 muertes, se suma la confusión y controversia provocada por las cifras oficiales dispares que reporta el Ministerio de Salud, que desde el viernes eliminó de su sitio web toda la base de datos del COVID-19 para solo publicar cifras diarias de nuevos casos y muertes. El cambio en la metodología de conteo provocó duras críticas contra el presidente Jair Bolsonaro, a quien acusan de querer manipular los datos para ocultar las verdaderas consecuencias que ha dejado la epidemia y así reabrir el país cuando el virus no muestra signos de atenuarse. Esto desató una ola de protestas en contra del ultraderechista, que lejos de calmar los ánimos agudizó más la tensión al asegurar que las movilizaciones en su contra son el principal problema del país y no la crisis desatada por el coronavirus. El mandatario arremete contra sus detractores justo cuando la fatalidad del COVID-19 en Manaos, donde fallecen unas 200 personas diarias por la enfermedad, obligó a la tala de un bosque tropical para abrir cientos de tumbas en una gigantesca fosa común.
Luego de 3 meses de confinamiento y cierre de negocios por la crisis del COVID-19, Nueva York dio inicio a la reactivación económica. Estados Unidos, el país con más número de casos y fallecidos por cuenta del coronavirus, continúa su camino a un desconfinamiento por fases a pesar de las multitudinarias marchas que ponen en peligro los resultados de las cuarentenas. Nueva York comenzará hoy su reapertura económica tras casi 3 meses de órdenes de permanencia en el hogar y limitaciones en los negocios de cierre casi total. Phase 1 of the restart begins today in New York City. And everyone, all New Yorkers should be proud that you got us to this day. En esta primera fase se espera que hasta 400.000 trabajadores regresen a sus puestos en medio de importantes medidas de precaución para evitar un rebrote. El Supremo de España investigará al rey emérito Juan Carlos de Borbón por presunta corrupción en un contrato para la construcción de una vía férrea en Arabia Saudita. Salpicado por una trama de presuntas comisiones pagadas por la adjudicación a empresas españolas de obras ferroviarias en Arabia Saudita, el rey emérito Juan Carlos de Borbón será investigado por la Fiscalía del Tribunal Supremo de España. La pesquisa pretende determinar cuál fue el papel del rey en la construcción, si el monarca cobró o no una comisión de 100 millones de euros en 2008 por mediar en las obras. Únicamente el Tribunal Supremo puede indagar directamente las presuntas responsabilidades de Juan Carlos, quien al parecer para las fechas de los contratos estaba protegido por el artículo constitucional de inviolabilidad. La justicia solo podía indagar por los hechos cometidos después de junio de 2014, cuando abdicó y perdió la inviolabilidad. El presidente Iván Duque, en declaraciones a la cadena CNN en español, se refirió por primera vez a la polémica por la presencia en Colombia de 53 asesores del Ejército de Estados Unidos. Dijo que están acá para asesorar en la lucha contra el narcotráfico y no para afectar al régimen de Nicolás Maduro. En conversación con el periodista Andrés Oppenheimer de la cadena CNN en español, el presidente Iván Duque comentó por primera vez en público el caso de los asesores norteamericanos, señalando que ellos hacen parte de las relaciones que definió como transparentes que tienen Colombia y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Por eso, frente a cualquier voz que se pretenda poner sobre la mesa, que trate de insinuar que aquí lo que se está buscando es una cooperación subrepticia con intereses de afectar el régimen de Nicolás Maduro, no, aquí vienen es a trabajar con nosotros en la lucha contra el narcotráfico. En otras declaraciones a la radio oficial de Colombia, el presidente Duque reafirmó que no tiene un espíritu belicista contra Venezuela. Yo quiero dejar claro que nosotros no tenemos ningún espíritu belicista contra Venezuela. No se trata de tránsito de tropas, no se trata de personal armado, se trata de un ejercicio de cooperación en la lucha contra el narcotráfico. Duque también declaró que no tiene una relación hostil con el gobierno de Cuba, al que le ha pedido privilegiar su relación con Colombia y no la relación con el grupo terrorista ELN.